Bien, regresamos con Bien, ustedes. El regresamos con doctor ustedes. Alfredo El doctor Polanco Alfredo trae Polanco un cada tema lunes trae un tema extraordinario. Él con extraordinario. esa capacidad Él con esa sencilla de capacidad explicar sencilla de explicar las cosas que tienen que las ver con la cosas que salud, tienen que ver con la con salud, esa capacidad con esa persuasiva que capacidad tiene, persuasiva que de tiene, enseñanza, de esa enseñanza, pedagogía. esa Nos trae ese pedagogía. tema Nos siempre trae hoy. Yo ese quiero tema darle la siempre hoy. Yo bienvenida, quiero darle la doctor. bienvenida, doctor. Bienvenido de nuevo a Bienvenido. su casa, al Periodismo y Sociedad. Nuestro público, buenos días Licho, buenos días a todos los amigos que aunque no se conectan a esta hora, pues pueden conectarse a cualquier hora del día gracias a las redes sociales. Y en el día de hoy tenemos un tema que es obligatorio. Y digo que es obligatorio porque mañana, como cada día 14 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Es un día que la Organización Mundial de la Salud conmemora con el objetivo de concientizar a la población sobre las consecuencias, sobre las implicaciones, sobre todo aquello que acarrea esa condición clínica que es la diabetes. Entonces, en el día de hoy vamos a conversar sobre ese tema tan importante y que en algunas ocasiones lo hemos tocado, pero vamos a hacer un énfasis en lo que son las estadísticas sobre los casos de diabetes, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Vamos a iniciar diciendo que la diabetes no es más que un trastorno metabólico que se produce por un déficit total o parcial de la insulina. La insulina es producida por el páncreas, es una hormona que es indispensable para el metabolismo de la glucosa. Cuando tenemos problemas que nuestro páncreas no produce insulina o la produce de mala calidad, o hay lo que se llama resistencia a la insulina, entonces el paciente va a presentar la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es el aumento en los niveles de glicemia o azúcar en sangre por encima de los valores normales. Y por eso tenemos que señalar cuáles son los valores normales del azúcar en sangre. A todos cuando vamos a una consulta, lo primero que nos indican es un hemograma, un examen de orina y una glicemia. O sea, la glicemia es un análisis prácticamente obligatorio para toda persona, no importa que sea niño o adulto. Esa glicemia o azúcar en sangre, que lo ideal es hacerla en ayunas, debe de estar entre los valores de 70 a 100 miligramos por decilitro, no a 105, no a 101, no a 110, como hablaban la literatura años atrás y como hay algunos laboratorios que todavía tienen ese rango de referencia, el cual no existe. Hasta 100 ya hay una anomalía cuando sobrepasa los 100 miligramos por decilitros. Cuando un paciente ya tiene una glicemia, como dijimos hace un momentito, por encima de 100 miligramos por decilitro, por ejemplo, 105, así la tiene un chin alta. Eso fue 105 miligramos en ayuna. Pero entonces ya es un paciente que hay que estudiar, porque es un paciente que posiblemente sea diabético o sea prediabético. Muchos pacientes, por ejemplo, se le hace una glicemia en ayunas y tienen 130, 140 y alegan, atribuyen a que fue que se tomaron el día anterior un jugo de caña o que comieron muchos dulces o que tuvieron un desorden en la alimentación. Lo más probable es que si usted esos niveles de azúcar le salieron en los valores que hemos mencionado, por encima de 126, usted sea diabético. Usted no puede quedarse así. ¿Por qué? Porque la diabetes no produce sintomatología en principio. Usted puede ser diabético durante un año, 5 años e incluso 10 años y no tener una sintomatología florida. Sin embargo, en ese periodo de tiempo va provocándole daño a los riñones, al corazón, a los vasos sanguíneos, a los nervios periféricos, y es por eso que a muchos de nuestros pacientes, cuando se le hace el diagnóstico de diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, ya ese paciente tiene
datos importantes de nefropatía diabética, es decir, daño en los riñones, tiene problemas de ACV isquémico, ha tenido problemas del corazón como infarto, ya ese paciente muchas veces tiene problemas de neuropatía, es decir, pierde la sensibilidad, sobre todo de los miembros inferiores, y por eso usted va a ver que muchos de esos pacientes el diagnóstico se le hace cuando tienen una herida en un pie que tienen el denominado pie diabético. Claro está que generalmente el paciente diabético va a presentar una sintomatología clásica que es poliuria. Es un paciente que está orinando mucho, más de lo normal. En la medianoche se levanta 3, 4, 5 veces. En el día orina 7, 8, 9, 10 veces. Polidipsia es un paciente que, como está orinando mucho, el paciente está tomando mucha agua a cada momento. Se toma 1, 2, 3, 4, 5 litros de agua. Polifagia, el paciente está comiendo más de lo normal. Sin embargo, ese paciente nota que está perdiendo peso. O sea que todas son P, la enfermedad de las P. Entonces, un paciente que tiene poliuria, polidipsia, polifagia, oigan, todas comienzan con P y muchas veces tiene prurito o picazón y pérdida de peso. O sea que todas son P. Cuando usted tenga tantas P en su cuerpo, usted puede inmediatamente ir al médico y posiblemente usted sea diabético. Usted tenga la condición de diabético. Entonces, con respecto a esta enfermedad o esta condición, porque es una condición clínica, en un estudio realizado en el 2017 por el Instituto Nacional de la Diabetes y la Universidad Iberoamericana, con más de 10,000 pacientes, se estimó que la tasa de prevalencia de pacientes diabéticos en República Dominicana era algo más del 12% de la población. O sea que un 12% de la población dominicana padece de diabetes y aproximadamente un 9% padece de prediabetes. Ese paciente que es prediabético al final va a debutar con la diabetes. O sea que tenemos alrededor de un 21 o un 22% de la población dominicana que necesita una intervención de cambios del estilo de vida, dieta, ejercicio, y muchos necesitan la medicación para la diabetes. Es importante señalar que no existe lo que muchos denominan diabetes emocional. Eso no existe. Eso solamente existe en la mente de muchas personas que quieren negar esa condición. El paciente diabético es el paciente que tiene el azúcar alta en la sangre. Eso no viene por ninguna emoción. Ahora bien, cualquier estrés, cualquier infección, cualquier condición fuera de lo normal puede conllevarle a un aumento momentáneamente de los niveles de azúcar. Pero eso no significa que usted tenga una diabetes emocional. Por eso es que los diagnósticos de diabetes, el diagnóstico está claro. Un paciente que tenga niveles de azúcar en ayuna, tomada ya en 2 ocasiones, por encima de 126 miligramos por decilitro, es un paciente diagnosticado como diabético. O un paciente que no importa la hora del día, que se le tomen niveles de glicemia, aunque haya comido, y esos niveles de azúcar estén por encima de 200 miligramos por decilitros, es un paciente diabético. Sobre todo si ese paciente tiene sintomatología. Nosotros aclaramos esto porque mientras más temprano se hace el diagnóstico de diabetes, menos complicaciones va a tener el paciente. ¿Qué ocurre? Que las complicaciones se presentan en la medida en que este paciente diabético no está llevando tratamiento, precisamente porque el paciente atribuye a que es una diabetes emocional, a que fue que se le subió un chin el azúcar, a que está pasando por una situación de mucho estrés y por eso tiene el azúcar alta. Hay que olvidarse de eso. Por eso es importante que si a usted hace un año, 2 años, un mes, 2 meses le encontraron los niveles de azúcar por encima de 100 miligramos por decilitro, es importante que usted vaya, acuda a su médico especialista para que ese médico
le haga una glicemia en ayuna y postprandial, le haga una hemoglobina glicosilada, le repita los niveles de glicemia y le haga el diagnóstico de si es diabético o prediabético. Inmediatamente se le hizo el diagnóstico, ya vamos a hacer lo que se llama cambio del estilo de vida, porque muchos pacientes, con el simple hecho de cambiar las estrategias de vida o el estilo de vida, muchos de esos pacientes pues se controlan adecuadamente. Aumentar el consumo de frutas y vegetales, hacer ejercicios por lo menos 30 minutos, 3 a 5 veces por semana, llevar una vida menos sedentaria, porque también tenemos que saber que tenemos que hacer un poco de ejercicio, es bastante importante. Y tenemos que llevar una dieta saludable, que es bastante importante. Pues con estas medidas podríamos nosotros de una manera controlar los niveles de glicemia, en algunos casos sin la necesidad de medicamentos. Ahora bien, cuando ya usted requiera ya una conducta terapéutica, que le indicaron medicamentos antidiabéticos orales o que le indiquen la propia insulina, usted debe de llevarse del médico. ¿Por qué? Porque hay muchos tabúes con respecto al tratamiento con insulina o con respecto a los medicamentos actuales modernos. Muchos muy buenos medicamentos que controlan el azúcar y que de otra manera también evitan que usted tenga una de las complicaciones fatales de la diabetes, como por ejemplo, ¿de qué muere el paciente diabético? El paciente diabético muere de enfermedades cardiovasculares, es decir, de infarto agudo al miocardio, al corazón, muere de trombosis cerebral, que son las principales causas de muerte, pero de ahí en adelante también muere por infecciones, ya que su sistema inmunológico está deprimido por efecto de los niveles de azúcar aumentados. Es decir, que inmediatamente usted se sometió a ese régimen de dieta, ejercicio, medicamentos, por ejemplo, son los pilares básicos para el control de la diabetes. Usted posiblemente va a tener o no va a tener esas complicaciones crónicas de la diabetes, que también podría tener otras complicaciones agudas de la diabetes, como es la cetoacidosis diabética, como es el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico. Por ejemplo, esos pacientes que acuden a sala de emergencia severamente deshidratados, con una taquipnea, taquicardia, o sea, una respiración rápida, que es un paciente que vamos a tener que llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Y cuando realizamos la historia clínica de ese paciente, ¿qué ocurre? Ese paciente suspendió los medicamentos para la diabetes porque estaba utilizando un té, algún insumo, algún brebaje que le indicaron a alguien por ahí. Entonces, muchos de nuestros pacientes, lamentablemente, se complican por estar utilizando algunas hierbas aromáticas que lamentablemente científicamente no se ha demostrado que controlen los niveles de azúcar como lo controla la insulina, como lo controlan los tantos y tantos medicamentos de que dispone la ciencia para que usted los utilice y que no le van a provocar como muchas personas piensan. Ah, no, doctor, yo no quiero convertirme en adicto a esa medicación. Déjeme decirle que esos medicamentos no producen adicción, esos medicamentos no producen hábito, simplemente son algunos medicamentos que se utilizan para que el paciente orine más glucosa, otros para estimular al páncreas a producir una mayor cantidad de insulina. Y la misma insulina, que es una hormona indispensable para que nosotros podamos utilizar los carbohidratos como fuente de energía, y si nuestro páncreas no lo produce o es de mala calidad, ¿qué tenemos que hacer? Inyectarnos insulina. O sea, que nosotros tenemos que estar claros, y nosotros como médicos tenemos una tarea bastante ardua en sacar un momentito de nuestro tiempo valioso y explicarle al paciente cuando hacemos el diagnóstico de esta patología, explicarle claramente al paciente que es diabético. No podemos
dejarlo en el aire, como que si a veces yo le pregunto a un paciente, ¿qué te dijo tu médico sobre la diabetes? Ah, no, doctor, como que el azúcar está un poquito alta. No, te explicó si era diabético o no era diabético. Cuando yo hago los análisis, veo que el paciente es diabético. Hay que decirle claro al paciente, usted tiene la condición de diabetes. ¿Por qué? Porque ese paciente, en la medida en que usted le explique que es diabético, que tiene la condición de diabetes, y no lo deje en stand-by como si soy o no soy, ese paciente va a aceptar más rápidamente su condición de que es diabético. De manera que nuestros amigos televidentes tenemos que estar bastante claros que si un paciente diabético no utiliza los medicamentos necesarios para la diabetes, es verdad, él puede durar 1 año, 2 años, 3 años pensando que no tiene nada. Sin embargo, en ese periodo de tiempo, ese paciente, el exceso de azúcar en la sangre le va a ir dañando todos los órganos. Entonces ahí vamos a tener el paciente con la insuficiencia renal, con la trombosis cerebral, con el infarto agudo al miocardio, con el pie diabético, con la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, entre otras muchas tantas complicaciones que va a dejar como secuela la diabetes. Licho, sería importante si algún amigo televidente pues tiene alguna pregunta, sería bastante interesante que podrían, si no hay ningún inconveniente, poner los teléfonos en pantalla para que así, si las personas quieren alguna pregunta, pues ni modo, podríamos responderla. Bueno, vamos a Bueno, habilitar, vamos a habilitar las líneas para que nos para podamos que nos comunicar. podamos comunicar. Mientras tanto, yo quiero hacerle alguna pregunta, doctor, y alguna que usted pregunta, nos dé doctor, la que usted nos dé la sobre orientación sobre Usted esto. dio 3 elementos Usted dio básicos 3 elementos que básicos son para que prevenir son la para diabetes prevenir la diabetes o no curársela, o sino no curársela, sino minimizar el riesgo minimizar para el ya los que son riesgo para diabéticos. ya los que son diabéticos. Usted dice Uno, que es usted dice que es romper el romper sedentarismo, el es decir, sedentarismo, es decir, caminar, hacer caminar, ejercicio. Hay hacer mucha ejercicio. gente, Hay y mucha voy aquí con la gente, y primera, voy aquí con la que, primera, por ejemplo, que, por ejemplo, un detallista de un un detallista colmado de un camina colmado mucho, camina mucho, pero él cree que él pero está él cree caminando, él que él cree que está está caminando, él cree que movilizándose. está Entonces, movilizándose. yo he Entonces, yo escuchado he que no, escuchado que que lo que no, hace que efecto es lo que hace efecto es caminar un periodo. caminar un periodo. Yo quiero que usted me diga eso, Yo porque quiero que usted me también diga hay eso, porque muchas también hay amas de muchas casa que dicen, amas de pero yo casa camino que mucho dicen, en la pero yo camino cocina, mucho en la en la cocina, sala, en etcétera. la sala, Son etcétera. cotidianidades que se dan, cotidianidades que la gente cree que la gente que cree una cosa no tiene que ver una con cosa la no otra. tiene que ver con Y la es otra. muy sencillo Y es muy referir eso. Y la sencillo otra, referir doctor, eso. Y la otra, el doctor, asunto de la el asunto de alimentación. la alimentación. Tengo ya convencido, estoy convencido que la alimentación tiene mucho que ver, fuera de lo que es el consumo del azúcar, el consumo de carbohidratos y todos los elementos que la poseen, que poseen esos elementos de la alimentación, pero también es la cantidad, que la gente no le da importancia a la cantidad, y usted lo ve que se pega esa loma en un plato, sabiendo que eso le es dañino en esa parte. Yo quiero que me aclare eso, doctor. Bien, lo importante es caminar de manera continua, que no es lo mismo la ama de casa, claro, eso vale como quiera que sea, que esté haciendo sus oficios y todo, pero lo más importante son los ejercicios aeróbicos, que esté constantemente caminando durante media hora, 45 minutos, o sea, eso es lo importante, esos ejercicios, y ahí mismo esté moviendo, por ejemplo, los brazos, esté estirándose, etcétera, etcétera. Ese ejercicio donde se muevan la mayor cantidad de músculos posible. Por eso es que, aunque usted no lleve una vida totalmente sedentaria, como son las amas de casa que están siempre en la cocina, como quiera, usted necesita practicar sus ejercicios. Eso es básico. Con respecto a la alimentación, claro está que la cantidad influye bastante. Recuérdese, si usted se toma al día 5 tazas de café, usted se está tomando en cada taza de café 1 o 2 cucharadas de azúcar. Entonces, imagínese usted multiplica eso, 5 tazas de café por 2 cucharadas de azúcar, tenemos 10 cucharadas de azúcar. O sea, usted está
aumentando los niveles de caloría. Entonces usted va a empeorar su condición si es diabético, y si es prediabético, usted podría desencadenar una diabetes. Por eso que recomendamos ingerir la menor cantidad de sustancias, de jugos, dulces, porque eso influye bastante, igual que la cantidad de comida. Por eso que nosotros recomendamos que la dieta sea balanceada, aumentar el consumo de frutas y vegetales, disminuir el consumo, por ejemplo, de arroz. Entonces, por eso, o sea, debe de ser haber un equilibrio entre proteínas, grasas y carbohidratos. Es bastante importante. El paciente que ingiere una gran cantidad de carbohidratos es un paciente que rápidamente va a aumentar los niveles de azúcar en sangre. Por eso se habla de lo que es el índice glucémico, el índice de azúcar, que hay alimentos que tienen un índice glucémico más alto que otros. Por eso es bastante importante el consumo de avena, por ejemplo, tiene mucha fibra y tiene un bajo índice glucémico. O sea que depende de qué tipo de alimentos. Y los alimentos también en horas de la noche es importante, pues después de cierta hora de la noche, usted ingerir lo menos posible, porque ya usted va a descansar, usted no va a quemar calorías. Es bastante importante. Con respecto a las bebidas azucaradas, por ejemplo, las bebidas gaseosas que tienen alto contenido de azúcar, ustedes han visto que en la mayoría de los países últimamente, en los últimos años, se le ha aumentado lo que son los impuestos a esas bebidas. Son bastante costosas. En otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, que le aumentaron bastante los impuestos, esas bebidas no pueden expenderse en los colegios, en las escuelas, etcétera, porque se ha visto la alta proporción de pacientes obesos en los Estados Unidos, también en México. Entonces eso contribuye a que un paciente pues desarrolle la diabetes. Por ejemplo, usted puede tener el factor genético, que es un factor sumamente importante en la patogénesis de la diabetes. Sin embargo, si usted, aunque tenga ese factor genético, lleva una vida no sedentaria, o sea, que esté haciendo ejercicio, que usted lleve una dieta adecuada, pues posiblemente usted no va a desarrollar la diabetes. Ahora bien, si usted tiene el factor genético, encima de eso tiene la obesidad y encima de eso tiene el sedentarismo, lógicamente que por ahí viene la diabetes. O sea, cuando nosotros como médicos vemos a un paciente obeso, nosotros estamos viendo a un futuro diabético. Entonces, en República Dominicana hemos visto cómo en los últimos años se ha incrementado tanto lo que es la obesidad y el sobrepeso. Por ejemplo, usted mira hacia atrás, en la década de los 90, la década de los 80, la década de los 70, ya de ahí atrás no recuerdo porque nací en el 67, usted ve que todas las personas eran delgados, usted ve los artistas como eran delgados, pues así era la población. Entonces, cuando usted ve ahora en el milenio, nuevo milenio, cómo se ha incrementado tanto lo que es la obesidad, y por eso es que las estadísticas se han equivocado con respecto a lo que es la proyección de los casos de diabetes a futuro. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha pronosticado, por ejemplo, que en el 2045 va a haber tantos millones de diabéticos. ¿Y qué ocurre? Esas estadísticas le van a quedar cortas al pronóstico, porque cada día tenemos más pacientes obesos, cada día tenemos más pacientes sedentarios, cada día queremos caminar menos y eso contribuye a que hayan cada día más pacientes complicados con diabetes. Bien, estamos en el aire todavía. Bien, algo que no había mencionado, parece que no tenemos comunicación, pero bueno,
Sobre los tipos de diabetes. Hay dos grandes tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la tipo 2, aunque hay también otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional. El diabético tipo 1 es el paciente aquel que no produce insulina. Generalmente debuta a una edad temprana, generalmente cuando niño, adolescente, etc. Este paciente necesita insulina desde el principio. Este paciente, su páncreas no produce insulina, diabético tipo 1. El 10% de todos los pacientes que hay son diabéticos tipo 1. Con respecto a la diabetes tipo 2, es el paciente que anteriormente se le llamaba el adulto. Sin embargo, cualquier paciente puede ser diabético tipo 2, sea niño, adolescente o adulto. Este paciente se puede manejar con dieta, ejercicio, medicamentos orales y en algún momento podría requerir insulina. O sea que son dos tipos de diabetes. Es importante que su médico le explique a usted qué tipo de diabetes usted presenta, si es la tipo 1 o la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque el tratamiento podría diferir entre una diabetes y otra. También el tratamiento de la diabetes podría ser diferente en un paciente u otro paciente. O sea, es importantísimo tener todos esos datos. Por eso, si a usted le han diagnosticado su condición de diabético, usted tiene que hacer todas las preguntas posibles a su proveedor de salud, a su médico, a su especialista, médico diabetólogo, médico endocrinólogo, médico general, cualquiera que le haya hecho el diagnóstico de diabetes y sepa que usted debe de cambiar lo que es el estilo de vida, inclusive con el diagnóstico de prediabetes o mucho mejor. Aunque no tenga diagnosticada ni prediabetes ni diabetes, el estilo de vida hay que cambiarlo. Hay que aumentar lo que es el consumo de frutas y vegetales, hay que hacer ejercicios, por eso recomendamos como promedio 150 minutos de ejercicios por día y llevar así una vida más saludable, evitar el tabaco, el consumo moderado de alcohol, son de los datos más importantes para nosotros llevar una vida más saludable y minimizar las que son las complicaciones tanto agudas como complicaciones crónicas de la diabetes. Bueno, creo que con esto ya concluimos. No sé si estamos conectados, pero bueno, lo importante estamos conectados. Sí, estamos conectados, doctor. Ah, perfecto. Sí, lo importante es que si hay alguna pregunta, pues no, ya está bien. Responder. No, ya está bien. Creo que hemos hecho un recorrido bastante ilustrativo de lo que es la advertencia, prevención y sobre todo persuasión para que cada día controlemos más nuestra vida a fin de que tengamos menos diabetes, que desarrollemos tomando en cuenta lo que usted ha dicho, que la diabetes afecta la mayor cantidad de órganos vitales cada uno de nosotros. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien, pues el próximo lunes estaremos con un tema similar. Muchas gracias por darnos la oportunidad de transmitir tan importante programa con usted, Andrés Mato. Muchas gracias. Ahorita, y usted lo puede ver en Periodismo Sociedad de RDTV. Vamos a una pausa y gracias al doctor Alfredo Polanco.